Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos a mi gran amigo Carles Torá compartiendo una información increíble antesito de su evento de estar aquí ya prontito en Ciudad de México compartiéndonos de primera mano una algarabía de cosas increíbles que no se pueden perder porque de verdad va a estar buenísimo. Esta plática que vamos a tener va a ser un programón porque nos va a desvelar muchísimas cosas que quedaron en el tintero y nos va a contar otras nuevas. No spoilereando lo que viene a contarnos en vivo en Ciudad de México, porque eso además trae una presentación visual en una pantalla de cine, así que eso se va a ver impecable. Carles, muchas gracias hermano por estar aquí nuevamente en La Verdad que se desvela. Bienvenido. Muy buenas noches para mí, al menos, querido Piero. También saludos, Enrique. Saludos a todo el mundo. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Yo creo que es importante que hablemos de cosas que se han hablado un poquitín y que nos falta un poco más de introducción a ello. Y sin hacer spoilers, como muy bien dices, yo creo que es interesante para la gente que quizás todavía esté un poco dudando si venir o no venir, darles un poco más de idea de realmente en todo ese día, ese sábado que estaremos allí en el Centro Cultural Carranza, lo que pueden esperarse y encontrarse con unos locos que vamos allí a hacer algo importante y grande, con toda esa locura, que locura todo. Y por supuesto pienso que es importante que nos juntemos, que hagamos este tipo de programas, porque siento que, y al menos a mí me lo dice gente, les quede un poco más claro. Sí. Y escúchame, ¿cómo salir de la Matrix? ¿Pero qué es lo que vais a contar? ¿Cómo que cómo salir de la Matrix? Es importante que pongamos una serie de inputs para que las personas puedan estar interesadas, tengan más claro si venir a compartir ese día con nosotros o no. Por supuesto. Y además, de verdad, creo que nunca se había ejemplificado tu vivencia y la vivencia de Arlequín visualmente. Y lo que tú traes, al menos en todo lo que hemos conversado, pues es algo increíblemente visual que de verdad, o sea, deja muchas cosas claras, porque una cosa es conversarlo y que cada quien tenga su percepción de tu realidad, que es la realidad que tú pudiste percibir, que es la que nos ocupa, y otra cosa es decir, así es visualmente, así que eso me parece increíble. Y además lo que acabas de decir, Carles, no es solamente decir voy a un congreso que se llama Cómo salir de la Matrix. La idea es que salgan de ahí con ese input y con ese conocimiento práctico y con esa herramienta que tú nos vas a compartir para poder aplicarla y realmente salir de la Matrix. Bueno, lo que has dicho es muy importante, Piero, porque eh, vamos a hacer una cosa en Ciudad de México que no se ha hecho hasta ahora nunca. Ni yo mismo la he hecho y sé que Arlequín tampoco y tú tampoco. Evidentemente, durante todo ese sábado, tanto Arlequín como yo, pues tendremos nuestros ratitos para poder exponer o charlar o conversar o compartir con todos vosotros, cada uno en su momento en el escenario. Pero habrá unos instantes, un instante bastante largo, no sé si un par de horas incluso, en el que estaremos, iba a decir los dos en el escenario, no, los dos no, los tres, porque Piero yo quiero que esté también con nosotros. Entonces estaremos los tres en el escenario haciendo algo, Piero, que nunca aún hemos hecho. Y creo que va a ser muy importante, porque independientemente de cómo salir de la Matrix y que cada uno exponga lo que sienta o lo que crea que es lo real, cuando estemos juntos vamos a hacer como una especie, ¿cómo lo diríamos?, experimento, de que vamos a intentar, estando juntos en este caso contigo y con Arlequín, al menos con Arlequín, con la experiencia del viaje a la Antártida, con todos los que allí estéis en directo, podamos juntos hacer la explicación de este viaje desde las dos vertientes, desde la vertiente física y desde la vertiente astral, cada uno con su experiencia y evidentemente después de ya bastantes años poder intentar dar más detalles hasta ahora no explicados, compartirlos con la doble visión, y eso creo que nos va a poder dar muchas más opciones, ya no de comprender el propio viaje y experiencia, que eso es otro tema, pero sí a lo que vamos en ese congreso, para hablar de la Matrix, de los simuladores, de la élite, para hablar de servicios de inteligencia, para hablar de sistemas militares, para hablar de tecnología, para hablar del porqué, qué hacíamos allí, para explicaros de una vez por todas qué eran esas 10 balizas climatológicas que siempre hemos dicho
ay, disculparme, no eran varices climatológicas, Claro. eran otro tipo de etología. Lo que pasa que en ese momento no se podía explicar. Yo creo que ahora estamos ya preparados. Y entonces, por primera vez, vamos a estar compartiendo ese viaje juntos, que como digo, no lo hemos hecho hasta ahora, y no lo sé, Piero, no sé lo que tú piensas, pero creo que puede ser brutal ese compartir los tres juntos allí en el escenario con todas las personas que estén con nosotros, y yo creo que puede ser brutal, más incluso que ver una propia película. A mí me vuela ya la cabeza desde ahorita porque son estas dos realidades. La de Arlequín que es astral, pero la tuya, Carles, fue física. Eso está cañón. O sea, ¿quién puede decir que físicamente tuvo acceso a lo que tú tuviste, que fue entrar al cubo, a un paralelo dimensional que comunica como portal otras realidades? Eso, físicamente, haberlo hecho, a mí me vuela la cabeza. Hay mucha gente que no entiende el mundo astral porque mucha gente no ha tenido experiencias astrales, pero todos hemos tenido una sensación física y el que tú nos relates y nos muestres visualmente cómo fue, físicamente, como todos lo podemos entender, me parece revelador. Así que creo que nos espera un eventazo, la verdad. No, además voy a intentar, y es complicado porque, claro, yo muy técnico en esas cosas tampoco soy, pero voy a intentar explicar realmente qué era el cubo, porque se habla mucho del viaje del cubo, de lo que es la experiencia, pero exactamente qué es ese cubo. Y quiero adelantaros que todo tiene mucho que ver, de nuevo, con el simulador, todo tiene mucho que ver con una computerización muy grande y muy potente tecnológica, como decir de que el cubo es una máquina, como decir que el cubo es una gran computadora, una computadora cuántica. Qué interesante. Yo creo que vamos a pasar un rato muy fuerte, porque vamos a intentar, aparte de lo ya explicado, dar una serie de revelaciones que hasta ahora pues hemos tenido un poco guardaditas porque tan tempranamente no podían decirse, pero creo que empieza a ser el momento, porque lo decimos muchas veces y por eso hemos armado este congreso de cómo salir de la Matrix ya, porque ya no es un momento de reflexionar, Claro. sino que es un momento de actuar. Claro. Entonces, pues dentro de lo que, y lo hablábamos el otro día con Arlequín antes de que yo perdiera la señal y se cortó, lo estábamos hablando y yo lo estaba diciendo, a ver, tenéis que comprender algo importante. O sea, la situación que tenemos Arlequín y yo no es nada fácil. O sea, yo os la cambio para cualquiera de vosotros. O sea, ahora mismo yo la cambio. No os equivoquéis. Porque mucha gente se me acercaba antes, sobre todo antes de lo que ocurrió hace unos años, que no nombraremos para que no nos corten, Claro. Antes de que ocurriera todo eso, yo al menos viajaba muchísimo. Mucha gente se me acercaba y me decía, ostras, Carles, qué suerte, te lo cambiaría. Y yo, por favor, cámbiamelo, Sí, cámbiamelo. claro. Y luego cuando le empiezas a explicar, decían, bueno, ¿sabes qué? Ya, sí, ya entendí, ya está bien así. No es nada fácil nuestra situación. Entonces, la gente tiene que comprender, y yo sé que muchos no lo comprenden, pero no puedo hacer nada, de que a veces puedes hablar cosas, a veces no las puedes hablar, ahora sí es el momento, ahora no, ahora puedes explicar más, ahora menos. ¿Qué creéis? ¿Que no recibimos llamadas o que no estamos monitoreados o que no estamos vigilados? Por supuesto que sí. Aunque la gente diga, ¡ay, qué tonterías! ¡Qué tonterías! Como os digo, muchas veces ahora está todo un poco más tranquilo porque ellos, los que manipulan o nos tienen completamente agazapados, también tienen sus problemas, que ese es un tema muy interesante para otro programa. Tienen sus problemas y bastante graves, entonces están mirando a otros lados. Con lo cual ahora es un momento muy interesante para poder intentar interactuar un poco más con la gente y soltar alguna cosita más para ver si la gente lo comprende. Y es el momento, y apareció el Congreso en México, apareció a finales de mayo, nos pareció maravilloso, nos queda menos ya de un mes, o sea que genial. Y ese Congreso tiene que ser, yo no voy a decir un antes y un después, pero tenemos que intentar ser lo más reveladores posible, tenemos que intentar ser claros, ser sencillos, no muy técnicos, que la gente lo comprenda. Y bueno, a partir de aquí, los que estemos allí, pues si lo sentimos, el que bien y el que no también, intentar comprender muchas cosas que hasta ahora pues nos tienen completamente alocados. Y esa es la finalidad, Piero. Y yo creo que va a ser muy interesante, con muchas ganas.
No, y además la frecuencia específica que va a ir con la energía de todos los que integremos ese teatro, que va a Claro, estar lleno y que apúrense claro. porque ya están acabando los boletos. No se vayan a perder esta oportunidad. Está súper accesible. Lo hicimos muy accesible para que toda la gente con un interés genuino pudiera acudir. Y no quiere decir que si no, que salir de la Matrix cuesta un boleto. No, salir de la Matrix es recibir información. Pero ¿de dónde Claro. estamos recibiendo información? Esta información es la que nos ocupa para poder entender mejor y hacer nuestro propio proceso para nosotros mismos sacarnos de esta Matrix. Y además les voy a tirar una perlita por ahí que ya hablaremos al final del programa. Yo voy a estar con Carles, yo personalmente voy a estar con Carles en otro evento que vamos a hacer el domingo 28, en donde Carles dará una lectura de la tabla celeste. Vamos a explicar un poquito al final del programa de qué va esto. Logramos tener ese espacio porque anteriormente habíamos dicho que no iba a ser posible, pero sí va a ser posible. Carles hizo un esfuerzo para quedarse un día más y poder tener este taller que va a ser de cupo limitado para un pequeño grupo de gente, y vamos a dar los detalles al final del programa. Mientras tanto, Carles, yo quiero que retomemos un poquito lo que estábamos conversando en el programa pasado. Tú formaste parte de uno de los programas secretos especiales más, más fuertes y más pesados del mundo. No podemos decir el nombre porque automáticamente entraría una censura, pero créanme, es el programa secreto especial más heavy que existe en el mundo, creo yo. ¿Cómo fue, Carles, haber sido parte de este programa y qué te llevó a la Antártida con este programa? Esta situación, ¿cómo se dio? Bueno, hay varios, ¿eh? No es que sea el más heavy, ¿eh? Hay varios Pero heavy. yo creo que es de los más de a de veras, o sea, más reales posibles, o sea, en sentidos duros. Bueno, lo he explicado algunas veces y, a ver, voy a intentar hoy explicarlo de otra forma, porque yo sé que a veces cuesta entenderlo. Eh, en el fondo es una doble vida. Es una vida que tus compañeros de colegio, de instituto, de universidad o de trabajo nunca han podido imaginar. Y en cambio, pues cuando tienes tus ratos libres estás haciendo otras cosas que nadie se imagina. Esa ha sido un poco mi vida desde los, pongamos, 18, 20 años hasta más o menos los 38, 40, 45, a pesar de que el viaje a la Antártida me cogió con 50 años, pero tiene una explicación, ¿no? El por qué una persona nacida en España, en principio, puede entrar en un servicio, digamos, de inteligencia de un país que no es España, un país, un servicio de inteligencia heavy, como muy bien dice Sí, Piero. sí. Todo tiene que ver con mi genética, con mi energía, con mis ancestros, o sea, con mis apellidos. Eh, Hay muchas cosas que desconocemos, muchísimas cosas que desconocemos. De hecho, lo voy a estar hablando en mi exposición en México para intentar haceros comprender de que no voy a decir el 100%, pero me aventuraría y ojalá me equivocara, ¿eh? Pero me aventuraría a decir que el 98% de lo que queremos que es real no lo es. 98%. Yo le pongo solo un 2 y a lo mejor voy largo. Pero bueno, eso, ¿por qué lo digo ahora? Porque lo que quiero hacer entender es que las apariencias parecen unas cosas y a veces son otras. Eh, por suerte o por desgracia, a veces por suerte y a veces no tanta suerte, yo nací en una familia un poco peculiar. Yo siempre he hablado de mi familia paterna. Estáis oyendo el gato, no os Sí, preocupéis. sí, anda parlanchín. Sí, sí. Y entonces, bueno, los gatos, por eso se oye más ruido. Siempre he hablado de mi familia paterna, casi nunca he hablado de mi familia materna porque no se ha querido. Todo el mundo conoce mi primer apellido y puede intuir de dónde viene el apellido Torá. Evidentemente viene de un lugar muy determinado, de una raza, digamos, de una etnia muy característica que nos gustara o no nos gustara a mi familia, pues venían de una de las famosas 13 ramas perdidas. No las 13 tribus perdidas, nada tiene que ver con eso, sino las 13 tribus perdidas, que son las que tenían el control y la situación activada de lo que en esa época se llamó los artefactos de Dios, los artefactos de Yahvé. No Yahvé como un Dios, evidentemente no Yahvé como un Dios, sino otra cosa que lo vamos a hablar en México,
porque en directo sí lo podremos hablar, Ujú, ahora en un vídeo es más complicado, pero en directo os prometo hablar de eso. ujú. Eh, entonces, eh, la ley, la ley era uno de esos artefactos importantes, la ley que se llamó Torá, y nuestro ancestro más primogénito fue el primer guardián de esa ley de un Yahvé que, repito, no era un dios, ni muchísimo menos. Entonces todos los descendientes hasta el día de hoy masculinos, no femeninos, han sido guardianes de ese secreto. Bueno, no hasta hoy, porque mi familia en Israel, información que yo tengo, que no es demasiada, no creáis que tampoco es demasiada, porque mi tatarabuelo quiso desvincularse totalmente de esto y se fue, digamos, vulgarmente, literalmente se escapó de Israel, se fue hasta Europa Central, estuvo en varios países de Europa Central, mi bisabuelo igual, mi abuelo ya nació en España, porque tuvieron que volver a escaparse de nuevo de donde estaban, quizás o no el apellido, más hace 100 años que no ahora, tenía más rebum que no hoy en día, con tanta información se mezcla todo. Mi abuelo, mi padre y yo ya nacimos los tres en España, pero quieres o no, tienes esa descendencia, esa genética, con la suerte o no, de nuevo, de que mi padre se casó con mi madre, que también tiene una descendencia muy particular, que nada tiene que ver con esa. Ah, ok. Eso no lo he contado nunca o prácticamente nunca. ¿Qué ocurre? Que a los descendientes masculinos de esas 13 familias, siempre a los 18 años se les busca para que entren dentro de una especie de programa. Como hablábamos el otro día con Arlequín, hay un tipo de programas como el que él entró, nosotros entrábamos en otro programa. Mi tatarabuelo se escapó para no entrar en ese programa, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todo el mundo se negó. Hoy en día estamos en el mundo de la tecnología y de las redes sociales, ¿no? Un mundo mucho más global, mucho más abierto y mucho más fácil de encontrar cualquier cosa. Evidentemente me encontraron. Me encontraron y me vinieron a buscar y me dijeron, me explicaron cosas que ni mi padre ni mi abuelo me habían contado nunca. Cuando yo luego fui a preguntar a mi padre, porque mi abuelo ya no estaba vivo, mi padre pues se quedó petrificado diciendo que sí era cierto, pero que por favor no hiciera caso. Bueno, yo, un chico con 18 años, cuando te prometían el oro y el moro, ¿yo qué hice? Yo acepté. Porque en esa época, pues, tu mente, tu ego, tu conciencia, con 18 años, imagínate cómo lo tienes en este, repito, nuevo mundo de la tecnología. Sí. Yo entré a pesar del no familiar, pero con el INRI, como digo yo, o con la doble expectativa de que además tenía también el tema de mi madre. Voy a contaros una confidencia. El primer día que yo llegué a entrar dentro del servicio de inteligencia, y más o menos con 20 años, un par de años después, de 2 años de entrenamiento, 2 años de entrenamiento puro, por las mañanas estudiando en la universidad y por las tardes entrenando. O sea, brutal, fue muy duro, pero bueno, con 18 años aguantas lo que sea. Cuando yo entré a los 20 años, lo primero que me dijeron es, pero si tienes la señal en el cuello. Y yo recuerdo decir, ¿en el cuello? ¿Cómo la señal en el cuello? Dice, sí, ¿no te han contado nunca? Digo, a mí no me han contado nada. Dice, a ver, ¿quién es tu padre? Tal. ¿Quién es tu madre? Tal. Dice, listo, ¿lo tienes? Digo, chicos, no entiendo nada, a ver, explicarme. Resulta que este mundo, como os digo, el 98% no es real y solo quizá un 2%. Todo lo que es material, y eso no os preocupéis que lo explicaremos en el evento. Os lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Todo lo que es material es lo que no existe. Luego no lo voy a decir ahora para explicarlo en el evento, ¿vale? Ujú. Y todo lo que hay alrededor de lo material que creemos vacío es lo real. Donde se mueve la energía, donde se mueve el prana, donde se mueve el éter, el quinto elemento, lo que no vemos, que creemos que es vacío porque además no lo sentimos, allí está la realidad. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de cómo es el planeta Tierra, yo les digo, no podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo os puedo decir cómo es el planeta físico. Ok, el planeta físico es triangular. Vale, yo os demuestro que el planeta físico es triangular. Pero aunque sea verdad que sea triangular, no, tampoco es la realidad. Forma parte de la simulación.
solo podemos saber realmente cómo es el planeta desde una visión en vibración y energía, nunca desde una visión física. Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? A mí me decían, oye, pero si tú tienes una señal en el cuello, ¿cómo que tengo una señal en el cuello? A ver. Ah, sí, porque tu padre es tal y tu madre es tal. Bueno, más tarde comprendí lo que me estaban diciendo, porque hay personas que vienen con... Ellos lo llaman personas que llegan con pureza y con descendencia. Claro, por mi padre era descendencia de donde venía, pero por mi madre era descendencia de puro. ¿Por qué? Porque los descendientes de la familia de mi madre eran llamados los puros. ¿Recordáis a quién llamaban los puros? A los cátaros. O sea, la descendencia de mi madre cátara, sí, con la energía cátara de María Magdalena y de todo el tema templario detrás. Claro. Juntamente con todo el tema, entre comillas, hebreo-judío, digámoslo así. Sí. Entonces yo tenía las dos, o sea, tengo las dos, me guste o no me guste. Y según los que tienen el linaje y la pureza, tienen aquí un mapa. Y yo decía, ok, vale, yo no veo nada ni siento nada, pero si lo decís vosotros. Y entonces me dijeron que cada uno con linaje y pureza tenía un mapa específico. Y a mí se me ocurre preguntar, ¿y el mío? ¿Yo qué mapa llevo? ¿Qué es el mapa que llevo que te interesa? Y me dijeron, bueno, en ese momento yo no lo entendí, que ahora es lo que os estoy explicando. Cuando en ese momento yo solo entendía las cosas físicas y no las energéticas, no comprendí lo que me dijeron. ¿Tú sabes lo que es el tesoro del rey Salomón? Digo, bueno, sí, he escuchado las historias. Dice, bueno, pues ¿tú sabes si el tesoro físico ya lo tenemos? Digo, no tengo ni idea. Dice, pues sí, el tesoro físico del rey Salomón ya lo tenemos. Digo, wow, qué interesante. Dice, pero no nos sirve para mucho. ¿Cómo que no? Dice, no, porque el tesoro verdadero es el energético y ese no lo tenemos. Dice, y tú tienes el mapa. Okay. Qué responsabilidad. Entonces, ¿por qué, Piero, te estoy contando, o a todos los que están escuchándonos, os estoy contando eso? Y tiene que ver con el viaje a la Antártida y el cubo. Porque ellos, sin yo saberlo, lo supe mucho más adelante, me enviaron para intentar conectar mi mapa dentro del cubo y descubrir el camino al secreto del rey Salomón. Que tiene que ver con el arcángel Gabriel, tiene que ver con los 200 ángeles caídos. Uy, qué interesante va a ser todo lo que hablemos en México, Piero. Sí, creo que es mucha información muy profunda. Sí. Ay, no, No, sí, no, adelante. No, iba a decir que no quiero contar más para no... Mira, si se escapa algo, de todos modos vamos a profundizar en México porque no van a tener un ratito, van a tener un buen despliegue, al menos de 2 horas cada uno, y además después vamos a hacer un despliegue para que la gente interactúe con preguntas. Entonces va a ser vasto, claro que es tanta información que no importa si de repente nos tiras alguna cosilla. Déjame soltar una. Déjame soltar. Dale, sí. Hemos dicho que no podemos, que no es tan interesante saber qué forma tiene el planeta, ¿verdad? Desde la visión física, ¿sí? Porque lo importante es la vibracional. Pero aún así, muchos quieren saber qué forma tiene el simulador. Claro. ¿Sí me entiendes, no? Claro. Os doy una pista. Por favor. Coger Google Maps o Google Earth y buscar un lugar determinado del planeta. Ahora os diré qué lugar. Buscar ese lugar, sí, Osho, sí, tienes razón, sí me está diciendo que sí. Entonces, buscar ese lugar y ir agrandando hasta que lo tengáis bien visto muy cerquita. Cuando lo veáis desde Google Maps o Google Earth, ese lugar tiene una característica muy parecida a la forma del planeta. Desde la visión física, la forma del simulador, de nuestro simulador, que en el fondo no es la real, pero bueno, digamos lo que queremos real es lo material. ¿Qué lugar es? La Meca, Arabia Saudita. Hasta aquí puedo hablar. Perfecto, ya tienen tarea después de este video, tienen que ir. No olvidéis lo que hay en el centro de la Meca. ¿Sabéis lo que hay en el centro de la Meca? La Kaaba. ¿Qué forma tiene la Kaaba? Qué casualidad, un cubo negro. Bueno, casualidad nada. Claro, qué interesante. No,
es un tema de verdad que o sea, ¿dónde encuentras esta información? Si no te van guiando. Entonces, por eso es tan importante su testimonio y su presencia en México. Tampoco es casualidad, Carles. Tenían que venir a México claro. En este momento. Sí. Tiene una resonancia y un impacto muy peculiar. Así que de verdad, estar ahí va a ser un privilegio. Carles, o sea, todo lo que hay llegando al cubo, pasando el muro de hielo, pero también todo lo que hay antes, en nuestro mismo paralelo dimensional, físico, en tercera dimensión, tangible, cuando tú llegas a la Antártida. No por nada se dice que no cualquier hijo de vecino puede cruzar, porque inmediatamente llegan y te dicen, por aquí no. ¿Qué podemos entender de eso, Carles? ¿Qué hay? Muchas cosas. Me imagino. Tengo que reconocer algo. Cuando empezamos, ya hace, creo que fue en el 2017, finales del 2017, o sea que estamos hablando de unos casi 6 años, cuando apareció la primera entrevista del Cubo en Despejando Enigmas y con Robert y con Gosia, cuando se hizo viral esa famosa entrevista. En ese momento tampoco podía contar tantas cosas. Y había un tema, porque era muy reciente todo, que tuve que pincelar una pequeña mentirijilla, porque yo no podía nombrar un sitio. Entonces tuve que decir otro sitio, ¿no? 6 años más tarde, y yo creo que ya puedo decirlo, y entonces lo he hecho en un par de veces, en un par de entrevistas, pero que tampoco se dio mucho a conocer, y si quieres te lo comento muy rápido ahora aquí, porque tiene que ver con lo que me estás preguntando, lo que hay en la Antártida, ¿no? En ese momento, cuando explicamos el viaje, es cierto que el viaje salió desde Ginebra, desde el CERN, hizo varias escalas hasta llegar a lo que es Brasil, de Brasil llegó a la Patagonia, en la zona del paralelo 42, que aquí es un tema muy interesante, donde hay una base secreta que estuvimos un día dentro de la base secreta, tipo James Bond, que se abre un suelo y aparece una plataforma que te vas para adentro. O sea, lo que vemos en las películas, la ficción supera la realidad. Yo no sé si la realidad supera la ficción ya. Claro. Pero existen ese tipo de cosas y más, ¿no? Llegamos a Ushuaia, donde hay un centro de control también militarizado y escondido, y de Ushuaia es cierto que utilizamos un barco científico para llegar a lo que son el territorio antártico, sobre todo chileno y argentino, donde están las famosas bases internacionales. Y entonces, bueno, hasta allí, pues yo expliqué que nos fuimos a un par de estaciones, que de hecho es cierto, estuvimos pero muy poco tiempo haciendo un poco como recogida de material para luego seguir el viaje, y hasta ahí me quedé, ¿no? Diciendo que desde allí pues partimos a la búsqueda de las valijas. No es que no fuera una mentirijilla, es que no conté todo, ¿no? Porque realmente yo no podía contar lo que ocurrió después, porque pasamos por muchos lugares de lo que tú me estás preguntando. Lo que está claro es que desde allí viajamos a la Isla Reunión. De la Isla Reunión viajamos a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda cogimos otro barco para llegar hasta el famoso Mar de Ross, que es el que te lleva a la parte antártica de Oceanía, lo que es la parte de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda. Y cuando llegas allí hay una base oficial, aunque dentro de esa base oficial también hay mucho secretismo. Es la famosa base antártica McMurdo. No sé si la habréis escuchado alguna vez. La base McMurdo. La base McMurdo es la que está más cerca, digamos, de lo que es el Mar de Ross. Y en esa base estuvimos varios días, pero seguimos adelante por tierra, con material, con una especie de camiones oruga, con motos de nieve. Seguimos adelante hasta el último lugar donde el hombre tiene puesto los pies en nuestro simulador, que es la base polar Amundsen Scott. Base polar Amundsen Scott. Es el último lugar donde el hombre está instaurado. Okay. Allí hay un sitio, de nuevo, es una base oficial, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un lugar donde entras en una especie de puerta y hay un túnel de unos 2 kilómetros de largo. De hecho, todo el mundo puede entrar en ese túnel. Tampoco es que sea un tema secreto. Hay gente que yo he visto en redes sociales que ha entrado en ese túnel, o sea, que han verificado que eso existe. Uh-huh.
Pero es muy curioso porque este túnel vas andando esos 2 kilómetros y llega un momento en que llegas al final del túnel y se corta. Hay una pared. Y tú dices, bueno, ¿y ese túnel qué finalidad tiene? Porque no hay puertas ni hay nada. Simplemente el túnel se termina. Bien, evidentemente hay un pasadizo que hace que ese túnel que siga bajo tierra para llegar a salir fuera, de nuevo, en lo que es el territorio antártido, muy cerca de los famosos muros de hielo que circunvalan el planeta simulador, Sí. y que desde allí es el viaje hasta el cubo. Desde allí viajamos para poder conseguir llegar a esas valijas. Ya os adelanto, que creo que lo puedo hacer porque no tiene tanta importancia, que las valijas climatológicas, que sí es cierto, nos dijeron que eran, Ujú. y cuando íbamos recogiéndolos no nos dimos cuenta de lo que realmente eran, no eran valijas climatológicas, eran una especie de receptores, una especie de maquinaria. Fíjate el dato que interesante que hablaremos en México. Existe una maquinaria para físicamente salir de este simulador. Okay. Eso era este material. Y el último, el 10º, justo estaba en medio del cubo. Todo estaba preparado, monitoreado, todo estaba organizado para que una expedición llegara hasta allí y hiciera muchas cosas. Y además pasamos por un lugar muy interesante, que es una famosa base, la base 211, una base, bueno, iba a decir muy conocida, pero tampoco tanta gente lo conoce. Uh-huh. Una base en la que se han dicho muchas cosas y que hoy en día está en desuso. O sea, yo estuve en esa base y os puedo asegurar de que hoy en día no hay nadie, pero fue una base muy interesante en la época de los años, yo diría que entre el 1928, ojo, 1928, mirad si voy atrás, Uh-huh. y el 1940, 1947. Entre la Estamos Primera y hablando Segunda de, Guerra Mundial, entre las dos más grandes guerras, sí. bien, sin decir muchos nombres, sí os puedo decir que esa base era alemana, sin decir nada más. Claro. Base alemana. Sí, sí. Pero desde el año 28, no como muchos creen, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. No, 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 no. Desde el año 28. De hecho, sí, yo creo que sí es cierto, la famosa campana de Uh-huh. la Segunda Guerra Mundial nazi, que muchos llaman que fue el primer objeto volante no identificado, Sí, sí. yo puedo certificaros que se construyó allí. Sí, es cierto que se construyó allí. Con una tecnología que mucho más avanzada que la que conocemos. Pero os puedo asegurar que en el 2016, cuando yo estuve, esa base estaba totalmente abandonada, desalojada, que no quiere decir que la hayan trasladado, pero allí ya no había nada. Sí, en McMurdo, sí en Amundsen Scott, y también hay un lugar muy interesante que se llama IceCube, Uh-huh. un centro, un laboratorio IceCube, donde estudian científicos los neutrinos y todo lo que viene directamente de los rayos y energía del Sol que se introduce dentro de lo que es los glaciares y el hielo antártico para hacer experimentos. Ese laboratorio está muy cerca de la zona del cubo, muy cerca de la zona cero, y también allí hay mucho más de lo que no nos cuentan. Entonces, la Antártida, querido Piero, está plagado de muchas cosas interesantes porque, bueno, uno de los puntos más importantes es que allí hay 13 puertas, donde la famosa expedición High Jump del famoso almirante Richard Byrd, Uh-huh. la famosa expedición a la Tierra Hueca, realmente la expedición se trataba desde la base 211, correctamente desde la base 211, a llegar a los 13 portales, mucho más lejos que el cubo. No tengo ninguna explicación ni ninguna información de si ellos encontraron el cubo, eso yo no lo sé, pero un poco más lejos están las 13 puertas, que me dirás, ¿13 puertas? ¿13 puertas a dónde? Pues resulta que si nosotros vivimos en un simulador, tenemos otros 12 simuladores hermanos pegados al nuestro. Y hay un lugar en el círculo antártico, donde se puede pasar. Los norteamericanos, también los soviéticos, también los alemanes, luego los franceses, los ingleses, han llegado hasta ese lugar, han intentado traspasar las puertas y hasta el día de hoy, 2023, la información que yo tengo es que no hemos podido pasar. Pero, y eso os lo contaremos en México, y hasta aquí puedo leer,
de otros simuladores sí han pasado. Claro. Aquí. De allá para acá sí. De acá para allá no lo hemos conseguido. Y luego explicaremos allí en México el por qué. Claro. Ellos sí y nosotros no. Por supuesto, por supuesto. Y eso creo que tiene especial relevancia y especial importancia con el momento que estamos viviendo hoy día, con este cambio de todo, de era, de frecuencia, de dimensión. Todo se está conjugando para que ahora la verdad comience a salir a la luz y podamos estar un poquito más preparados para lo que viene, porque independientemente de que antes se haya hecho y ahora no, se viene, claro, y eso es lo relevante. Pues, y qué emoción ya de que ya vengan, cabrón. Ya vengan. Ya queremos que vengan y ya nos... Porque aparte, qué bueno también estar en un lugar, como tú dices, que no está sujeto a la censura digital, ¿no? Y estar en un lugar presencial en donde se puedan hablar de cosas que normalmente por aquí más no podríamos. Cosas. Más ahora, cosas, sí. no tengas duda. No tengas duda que los que seamos, si somos 1000 personas en ese teatro, ten claro que infiltrados habrá. Seguro, siempre, ¿eh? Seguro. Sí, pero va a ser interesante. Va a ser interesante claro. porque igual yo puedo reconocer incluso a alguno. ¿Qué sucede cuando pasa eso, Carles? O sea, porque si hay un infiltrado, está o de oyente o intentando actuar, ¿no? Pues mira, la última vez que me pasó esto, me pasó en Paraguay. En Paraguay, también en una conferencia que hice en Paraguay, me di cuenta un tipo que me estaba mirando fijamente, pero claro, estaba un poco lejos. Y yo decía, ay, este hombre me suena. Y cada vez, y fíjate cómo pasaron las cosas, que yo tenía como un sexto sentido de decir, este hombre es alguien. No sé cómo lo hice, no me acuerdo exactamente lo que se me ideó en ese momento, pero bajé del escenario al público para intentar acercarme y ver mejor a ese hombre. Y ahí me di cuenta quién era. Un ex compañero de mi servicio de inteligencia de la agencia donde yo estaba. Wow. Y cuando me vio, se puso a reír y evidentemente le hice una señal diciendo, bueno, cuando acabe esto nos encontramos y cuéntame qué haces aquí, tío. Sí. Pero sí me pasó no hace unos 4 años en Paraguay. Bueno, menos mal que era un conocido. Era conocido, pero bueno, pero que no hay desconocidos, habrá muchos más. Claro. Pero en ese caso enviaron un conocido porque en el fondo tenía un mensaje para mí. Claro, por algo ahí estaba. No, Carles, no muy bueno, ¿eh? Un mensaje no muy bueno, ¿eh? Claro, es que todo lo que conlleva tener esto es una responsabilidad tremenda. Claro. Estar divulgando y estar dando esta información, pues como lo decías al principio, no está fácil, cabrón. O sea, la gente piensa que sí. No, hay implicaciones de por medio. Si los tiempos hoy se prestan más que antes, es una cosa. Pero eso no quiere decir que aún haya una libertad absoluta para saber la verdad, ¿no? La estamos tratando de desenterrar. Por eso, gracias, Carles, por toda esta información. En la Antártida, Carles, existen, más allá de lo que dijiste, estas bases que operaban y que operan, etcétera, en esta misma frontera, sin traspasar las puertas, sin llegar al cubo. ¿Existe alguna civilización actual que esté operando, distinta a la de nosotros o de nosotros mismos? 58. ¿58 civilizaciones aquí adentro? Sí. ¿Y qué están abajo? ¿Bajo tierra o cómo? No todas. Algunas quizás sí, otras están en la superficie y una en la luna. Wow. Esa de la luna debe tener relación con los señores del bigotito de Hitler. De los señores del bigotito de Chaplin, estúpido. Dejémoslo para México. Claro. Debe de tener ahí una... Sí, me imagino, y con Marte, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ya nos explicarán. No. Uy. No. En la que ya nos metimos, en las que nos metí. Pero bueno. Wow, fíjate, no esperaba eso, ¿eh? Fíjate que, bueno, todos conocéis un poco a Curigut. Más o menos conocéis todos quién es Curigut. Yo coincidí una vez con él, he coincidido una vez físicamente con él, conversamos un poco y en esa conversación me dijo, ¿cuánta gente de seguridad llevas? Digo, yo, nadie. Dice, bueno, estos dos detrás de mí son una seguridad. Digo, ¿y eso? Dice, bueno, porque estoy hablando tanto de mis experiencias en Marte cuando era chico que ya me estoy metiendo en problemas. Digo, bueno, pero ¿realmente tú crees que era Marte? Y se echó a reír y me dijo, no me hagas hablar. Bueno, pues es momento quizá de hablar de esas cosas. Claro que sí, ya. Porque a lo mejor a lo que nosotros llamamos Marte no es Marte y es otra cosa.
claro, claro. Y quizá no esté arriba en el espacio como pensamos, ¿no? Hay muchas cosas que están contadas diferente. Así que, bueno, vamos a Pero, empezar a pero, pero, desmenuzar. pero fíjate, o sea, me preguntabas cuántas razas hay, Mm. te he dicho 58. Pero hay una pregunta todavía mejor que cuántas razas tenemos aquí. ¿Cuántos mundos hay aquí? En nuestro... Mundos. Wow, ok. No Y sé si contar algo o no. Dejar pero pensar. estamos hablando dentro de nuestro mismo circuito, Vale, dentro del vale. muro de hielo. Sí. Vale, lo cuento. Cuento un trozo pequeño que luego desglosaremos en México. Bueno. Uy, esto sería demasiado. A ver, volvamos a lo que estábamos contando antes. Lo que es material es lo que queremos físico. El espacio vacío que hay entre la materia quizás es realmente la realidad. Bien, si fuera así, si el espacio vacío, que es el que ni vemos ni palpamos, es el mundo real, o parte de otra realidad más real que la del mundo físico, esto significa que lo que llamamos dimensiones o lo que llamamos mundo cuántico son diferentes tipos de energías, de biologías, de presiones, de vibraciones, de frecuencias, de ondas electromagnéticas. Eso formaría parte de lo que es real, que no vemos ni percibimos. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es una máquina de inteligencia artificial biológica, pertenece al mundo material, con lo cual solo vemos ese mundo. Pero ¿qué ocurriría si tuviéramos, digámoslo, la suerte de que tuviéramos por un minuto una visión vibracional, no material? Nos daríamos cuenta que lo que nosotros llamamos posiblemente dimensiones o otros mundos astrales o cuánticos, no hay que buscarlos fuera de aquí, sino que están superpuestos simétricamente uno encima de otro. Hasta aquí puedo hablar de momento. Simétricamente interpuestos uno encima de otro. O sea que son capas, son layers. Es infinito, ¿eh? Es infinita nuestra ignorancia también. Bueno, nuestro desconocimiento de la realidad. Hasta ahora. De todas maneras, mira, me ha gustado que digas eso, porque los grandes sabios, los verdaderos grandes sabios, siempre nos decían, es mejor conocer la ignorancia que no intentar tener más conocimiento, porque a medida que vas sabiendo más cosas, te das cuenta más lo ignorante que eres. Por lo tanto, trabajemos la ignorancia y el silencio. Claro. No trabajemos tanto el conocimiento, porque llega un punto que te vuelves loco porque dices, Dios mío, si no sé nada. Claro, por supuesto. La famosa frase de Sócrates, que de hecho, cuando dicen yo solo sé que no sé nada, cogieron solo un trozo de la frase. La frase es mucho más larga. Lo que decía la frase completa de Sócrates era precisamente trabaja la ignorancia, trabaja en no saber, no búsqueda, no conocimiento, no preguntas. Esa es parte del 12º mensaje del cuántico de cómo salir de la Matrix, porque en esas 2 horas que yo voy a tener para exponer allí en México, voy a intentar que prácticamente en los últimos 15 minutos explicaros los 13 mensajes del cuántico que cada uno nos da una pauta de cómo salir de la Matrix. Bueno, eso es una gran herramienta, una gran información más que otra cosa. Porque yo creo que estamos demasiado acostumbrados a responder, a escuchar, a hablar mucho, pero muy pocas veces se dan soluciones. Claro. Y a mí lo que me interesa cuando propusimos este encuentro es a ver si conseguimos que por primera vez alguien, no digo yo, quien sea, como mínimo intente hablar de soluciones, porque hablar por hablar es como ahora, ¿no? ¡Wow! 58 razas, ¡wow! Mundos paralelos, ¡wow! La Antártida, ¡wow! Las bases. Sí, pero ¿eso a dónde nos lleva, Piero? Nos lleva a una especie de conocimiento para nuestra mente. ¿Y qué es nuestra mente? Nuestra mente es uno de los problemas de la Matrix. Claro. Cuando posiblemente todo esto que nos interesa y nos fascina no sea el camino. Entonces, lo que yo quiero intentar hacer en México es, por un lado, vale, chicos, ya nos conocemos y yo el primero, venga, vamos a dar un poco de información, pero al final vamos a ponernos serios y vamos a intentar buscar soluciones.
Claro, es que como yo lo entiendo, Carles, es aprendamos a conducir, a manejar nuestro vehículo antes de querer saber cómo funcionan los pistones, la suspensión y la ingeniería que hay detrás. Primero aprendamos a Claro. manejar bien, ya después vendrá más, ¿no? Pero Sí. me parece muy bien y me parece que también es algo que falta en muchos eventos de este tipo. Se da todo este contexto, se da todo este... ¿Ahí me escuchas aún, Carles? Desapareciste. Sí, pero ¿me Te escucho, escuchas? pero Ah, perfecto. desapareciste. Sí, Aquí sí, estoy de sí. nuevo, aquí estoy. Ahora sí, Sí, sí. ahora sí. Bueno, se da mucho, pero no se dice cómo ni cómo operarlo. O sea, cómo aprender a manejar lo que está en nuestras manos para hacerlo lo mejor posible. Entonces, por eso me parece importante una metodología como la que nos explicas. De sí, sí, me voy a estar presentando en Ciudad de México este 27 de mayo, pero no nada más les voy a dar teoría. Vamos a entender en la práctica cómo obtener una herramienta para realmente aplicarla. Y eso me parece súper valioso, muy valioso. Eso es lo del domingo. Bueno, ahí quería llegar. La buena noticia es que no solamente nos vamos a quedar el sábado en el evento que estará increíble, sino que hacemos algo más el domingo con Carles, que ahorita quiero que nos explique un poquito. Carles va a dar una lectura de la tabla celeste que ahorita quiero que nos cuentes un poco, un resumencito. Y ese sí va a ser para un cupo, por eso lo estamos lanzando hasta ahorita, ¿no? Porque es un cupo más limitado de gente. Se pueden inscribir a esto en mi correo electrónico que va a estar ahí al final del programa. Y explícanos, Carles, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo? Unos pocos, unos cuantos que tengamos la fortuna de estar ahí con la tabla celeste. Bueno, vamos a intentar comprender lo que es un Manamás. Un Manamás. Uh-huh. La palabra un Manamás es una especie de red de activación de conciencias, porque también lo hablaremos en México, de que no solo tenemos una conciencia. Uy, vamos a tocar un tema muy interesante, porque vamos a intentar explicar que tenemos cada uno de nosotros más de una conciencia. Cada conciencia, además conectada con una mente. ¡Wow! ¿Estoy diciendo que tenemos más de una mente? Vamos a romper muchos paradigmas y muchas creencias, os lo puedo asegurar. La red humana más es la red original. La red original, pongamos, para poner un contexto para entenderlo mejor, que en la parte más arriba tenemos una red, que es la red realmente del origen, de la fuente, donde si tú consigues conectar con ella, sales de la Matrix. Puedes salir de la Matrix, digámoslo así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es uno de los problemas de que no salimos de la Matrix? Pues porque resulta que debajo de esta original red hay otra. Hay una falsa red, que es la que está conectada con todos los cerebros, mentes, egos, yo sois y tantas cosas que hacen que realmente vivamos una vida en 3D, una vida material, que tengamos creencias, culturas, paradigmas, dogmas, doctrinas, religiones, filosofías, que nos preguntemos tantas cosas que al final no sirven para nada en absoluto. Y esa red es la falsa red, que es la que nos lleva a ese mundo espiritual, gran mundo espiritual, la mayor parte de él falso también. La mayor parte del mundo espiritual no dejan de ser modas y distracciones para la auténtica realidad. No he dicho todo, he dicho gran parte de él, no todo. Uh-huh. Eso quería decir de que estamos conectados por nuestra mente y nuestra conciencia, varias de ellas, a esta red, que es la que nos distrae, la que nos equivoca. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Intentar descubrir cada uno de nosotros, gracias a la tabla, cómo exactamente hoy en día, en ese mismo momento, cómo tenemos la conciencia, cómo tenemos nuestra energía, porque haremos una valoración numérica, que explicaremos, de exactamente dónde nos encontramos hoy en día. Pero lo interesante es que esa misma persona, que por ejemplo se le ponga el número 7, hoy en día, buscaremos después cómo llegó a este mundo, qué energía tuvimos cada uno de nosotros cuando nacimos, cuál conciencia o cuáles conciencias teníamos, y vamos a comparar cómo estamos hoy en día y cómo estábamos cuando nacimos. Me parece que eso va a ser muy interesante, porque veremos cada uno de nosotros, o quien quiera experimentarlo, qué es lo que ha hecho durante los años que lleva aquí. ¿Ha avanzado? ¿Ha retrocedido? ¿Se ha estancado? ¿Va por buen camino? Esa medición, esa tabla,
nos puede dar una pauta muy interesante, primero para ver si esa persona va por el buen camino, si va por el mal camino, y buscar soluciones para intentar ver cómo sacarle del agujero o cómo hacer que vaya más rápido o incluso cómo pararle. Entonces, parte de esa finalidad es quien lo sienta, quien lo desee, darse cuenta qué tipo de conciencia se está trabajando, qué tipo de energía tiene, cómo llegó hasta aquí y luego lo final, que es lo más interesante quizás, es a dónde va a parar todo esto. Yo creo que va a ser interesante, Piero. No, yo no lo creo, yo lo sé. O sea, y además es una oportunidad increíble, ¿no? Para poder convivir un grupo mucho menor y tener más tete a tete. Entonces va a estar interesantísimo. Ya lo saben, sí estará Carles el día 28 de mayo, posterior al evento del 27. Estamos dando los datos aquí al final del programa en un flyer y se podrán suscribir a través de mi correo electrónico para comenzar a hacer esta lista de los que podremos estar con la tabla celeste y Carles el domingo 28. Carles, pues mira, nada más que decir, ya quiero que sea el sábado 27 y el domingo no queda 28. Tanto, ¿eh? Ya no queda tanto, ya estamos a la vuelta de la esquina. Apúrense, no se vayan a quedar sin su boleto. Sí, de verdad se están acabando muy rápido, afortunadamente. Y eso me da mucha alegría, Carles, porque quiere decir que la gente está ávida del conocimiento y la información para poder hacer un trabajo interno que es tan necesario en estos momentos. ¿Algo más, Carles, con lo que quieras despedir el programa de hoy? Pues yo os diría que lo que voy a intentar a los que allí estemos es no convenceros, evidentemente, de nada en absoluto, pero sí daros una especie de introducción y explicación para que, como mínimo, intentéis, ya no digo comprender, sino reflexionar, que os haga reflexionar el hecho de que no podré demostrarlo físicamente, ni empíricamente, ni palpable, pero sí intentar haceros pensar de que a lo mejor, quién sabe, y hablamos de un evento en que el título es cómo salir de la Matrix, lo que quiero que intentemos reflexionar es que posiblemente, y lo digo solo posiblemente, la pregunta importante es ¿quién está haciendo todo esto? ¿Y qué tal si somos nosotros mismos desde el futuro? Bueno, gracias, Piero. Eso ya, ¿no? Gracias a ti, Carles. Gracias a ti y nos vemos muy, muy pronto por aquí. Sábado 27 de mayo en Ciudad de México. Carles Torá, Arlequín y Robert Martínez en vivo presencialmente. Domingo 28 de mayo, lectura de la tabla celeste con Carles Torá. Más detalles en mi correo electrónico. No se lo pueden perder. Ojalá tengan la oportunidad. Carles, te agradezco muchísimo, hermano, una vez más. Y ya, estamos a la vuelta de la esquina. Osho lo sabe, está también anunciándolo. Así que no hay más. Gracias. Listo. Un abrazo, hermano. Nos vemos muy prontito. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. 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 Amigos, esto ha sido todo en la emisión del día de hoy de La Verdad que se desvela. Espero que se les haya volado la cabeza igual que a mí y no se pierdan volarse al triple el día 27 de mayo con este gran ponente y con Arlequín y con Robert. Una oportunidad de verdad muy bonita, muy, muy interesante y que si está a tu alcance no lo dejes pasar. Vamos de todas maneras a hacer alguna dinámica para quien no tenga la oportunidad quizá ni los recursos. Vamos a hacer una dinámica, un live que vamos a hacer antes del evento para quizá obsequiar alguna entrada a quien verdaderamente desee estar ahí pero no tenga los medios. Eso también es una contribución de La Verdad que se desvela porque queremos que nada esté condicionado para poder aprender, para poder salir de esta Matrix y para empezar a hacer este trabajo tan necesario que necesitamos hacer ya. No hay más tiempo, hay que trabajarlo ya, si es que queremos avanzar, ¿verdad? Así que bueno, ya lo saben, nos vemos este 27 de mayo en el Centro Cultural Carranza. Carles Torá, Arlequín, Robert Martínez en vivo. Robert Martínez de forma remota, pero estará también interactuando con nosotros en forma viva. Y el día 28, la lectura de la tabla celeste con Carles Torá, un grupo mucho más reducido, cupo muy limitado, así que por favor sean puntuales si les interesa asistir a este evento para que lleve yo el registro y esté quien tenga que estar. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Bendiciones.